Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Desde ahora y en adelante somos Arriba al Día, la propuesta que en la mañana de Radio Nuevo Día en el 100.9 te acompaña hasta el mediodía. Hermosa mañana, ¿verdad, Brian? Claro que sí, no solo por la climatología, sino porque venimos de una demostración de auténtico fútbol. Y creo que si la Holanda del 74, si Johan Cruyff despertara, diría, esto también es fútbol total, lo que demuestra la selección argentina. Y cada mañana hay que disfrutarlo, señoras y señores, no deje pasar la oportunidad, arme un plan cada vez que juegue la selección, júntese con algún amigo, cómprese algo rico para comer si puede, y en tal caso comparta con su gente porque es alegría pura la que nos brinda la escaloneta. Y además por el clima también, porque hay 7 grados 2 a esta hora en Río Gallegos, 5 grados 4 de sensación térmica, humedad del 63% y el viento es nada más que de 9 kilómetros soplando desde el norte en esta jornada de miércoles, mitad de semana en la República Argentina y particularmente en nuestra Río Gallegos, que tiene una máxima de 13 grados prevista, pero así como estamos hasta ahora, estamos perfectos, igual esperaremos que mejore. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está Dat Comanda, Brian Álvarez. Bueno, buenos días nuevamente. Buenos días. Mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Exactamente, amigo, exactamente, querido, al entrañable Manuel Adorni, que nos saluda como cada jornada. Héctor Mancilla también es parte de esta propuesta. ¿Cómo le va, amigo? Bien, buen día, Julio, buen día el amigo acá, compartiendo la jornada. Con Rodrigo hemos estado temprano, siempre hacemos la previa, siempre charlamos algo ahí con Rodrigo, el comandante, los chicos de la otra gestión. Feliz cumple la ocasión para Claudio Lobo y para también desearle buenos días a toda nuestra audiencia. Jornada súper agradable, ¿no? Esperamos que siga así. Ojalá que sí, estimado Héctor. Y también saludamos obviamente a Rodrigo Arredondo, que ya está en la punta, en la cabecera de la mesa, dispuestos a acompañarnos
Muy buenos conceptos de Rodrigo he recibido. ¿Sí? ¿En serio? Tremenda voz, me dijeron. Mirá vos, bien. Bien. ¿Viene por parte de la audiencia? Sí. Bien, que Gente que denle la escucha- bienvenida, sí, muchachos, sí. trátenlo con amor, Tremenda voz. ¿De dónde salió ese pibe? Sí, menos mal que se fue Fernando, dijeron. No, pará. No, mentira. Escuchame, No, está ¿cómo- por acá, cómo está la traición? No sé, se trataba de conocer, ¿viste? Qué bueno que metieron el cambio. El cambio era necesario. Necesitábamos un cambio y demás Sí. conceptos por el estilo. Soy Buen la día, puta. Rodrigo. Te metimos en sí. este. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? El que vino a serrucharle el piso a Fernando. Este día. Todo tranquilo, ¿usted? Bien, qué linda mañana. Hermoso. Mañana hermosa. Sí, está bueno, dale. Qué linda mañana, verdaderamente. Veía a la gente cuando veníamos para acá. Yo vivo allá por el barrio Lorenzo. Sí. Por allá por la Lorenzo. Los doctores, ¿no? ¿Cómo es? ¿Profesionales o algo así? El barrio de los médicos, exactamente. Sí. Pero más pegado para el lado del descampado, que separa el barrio de los Lolos. Ah, Por ese la lado. calle de Boris Goss, por allá atrás. Los pioneros, ¿viste? Pionero José Montes, pionero González. Claro, y Simona Poveda, que es la del fondo. Exactamente. Mira, ese dato lo que tenés es muy... No lo saben Claro. todos. Ese No, porque es calle 6, Sí. pero también es Simona Poveda. Pasa que Claudia, nuestra compañera de la tarde, vive por ahí también. Ah, bueno, mira. Bueno, venía Arrabales. de allá para acá, no sabés la cantidad de gente que venía en bicicleta. Por la No. avenida San Martín, muy panchos, muy tranquilos, aprovechando la mañana porque además, bueno, no sé cómo, sí, todavía hay un solazo impresionante. Sí. Hay un solazo, Ujú. pero hay viento. Está para ir a pescar. Está No para sé ir. si son de esa actividad, pero yo soy de acompañar, no ¿Ah, soy sí? de la pesca, no soy... El otro día fuimos con Brian acá a Loyola, sacamos un dorado y dos pacum, ¿no es Qué cierto, Brian? mentiroso, que no están esas especies. Sí. No mientan, no mientan. Brian llevó su reel, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. No, Brian, no, así, ¿Con lata? con De espaldas. sí. Claro. Él fue que sacó el dorado. Así que la gente, movida en la mañana entonces de la ciudad, la gente se movilizó saludablemente. Sí, mucha gente en bicicleta. Y una cosa que me sorprendió también Sí. es que empezó a funcionar el semáforo de Gotti. Sí, lo había anunciado el municipio. Ah, ¿en Eso lo Gotti vi. Lorenzo? Sí, Sí. Mirá vos. había gente de tránsito Igual, parados en la más de un año más de un año, que sí. estaba colocado ese Que semáforo. titilaba la luz en Sí, amarillo. en amarillo. Pero bueno, había gente de tránsito ahí advirtiéndole a la gente, porque viste que algunos se mandaban en rojo porque estás acostumbrado a Sí. pasar ni mirás, y ahora se clavó. Pero en ese caso es para pasar de Lorenzo, para cruzar Gotti hacia el barrio 213, digamos, porque para seguir por Gotti no es necesario frenar, ¿no? Creo que también no volví todavía, cuando vuelva te cuento, porque para la vuelta de Gotti Sí. está el semáforo, pero no sé si funciona. Claro, eso para frenar a los que vienen entrando por Gotti hacia esos barrios. Sí. Pero yo te pregunto, viniendo Viniendo de la desde autovía. por Lorenzo hacia la autovía, no hay que frenar. El semáforo es para quien cruza hacia el otro lado de Gotti, ¿no? Sí, si vos venís por Lorenzo, Sí. por ejemplo, si vos venís por Lorenzo, Sí. pasás la Ríquez, Sí. la rotonda y le pegás derecho por Gotti, ahí tenés un semáforo. Sí. Claro. Ahora, si vos venís de la autovía y vas bajando para la Ríquez, Sí. no sé decirte todavía, Ajá. porque Bueno. tengo que volver. Cuéntenos y qué les resulta del semáforo. Donde varias esquinas donde podríamos pedir semáforo porque siguen, los muchachos ya no entienden si el cartel de pare es pare o acelere, Ujú. no sé si está claro el concepto ahí. Ayer, Pero- el lunes tuvimos dos choques fuertísimos. Sí, uno en Salta y Don Bosco, Es ayer, ese fue ayer. pero el lunes tuvimos Martes. uno acá a la vuelta en Sí, que Urquiza cubrió Cari en Urquiza y Vélez. y Vélez, Sí. la esquina tradicional. Siempre. Chicos, no podés ir mirando el celular, tenés que ir mirando la indicativa vial. Sí, Hay un tremendo disco pare ahí. sí, sobre Vélez Arfield, Sí, ¿cierto? un C del paso. Sí. Sobre... Claro. Y después el otro, que es una esquina muy jodida, que me parece que la van a tener que semaforizar. A ver. es Juan B. Justo y Corrientes, la esquina del Celín 5. Sí, Viene saliendo la gente del semáforo de Irigoyen y viene rápido por Corrientes. Corrientes, ¿eh? Y La eso, gente ahí. sí, y eso Y tiene que frenar, ¿no? tiene que... Pasa el de Provincia El de Juan Unida. B- no, el de Juan B. Justo. Juan B. Justo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que hay una verdulería, además, a veces que también hay o el cartel de la verdulería o un camión estacionado sobre y uno no ve igual tiene que frenar. Te doy la derecha, que tenés que frenar. Pero es tradicional y vienen rápido los Ujú. autos por Corriente a esa Y altura. siguiendo esa dicotomía que tiene... Y en Gallego, Corriente en todas, porque Corriente y Mariano Moreno, Corriente y Libertad,
Pero tenés un Corrientes semáforo, debería ser autopista, Sí. directamente. tenés un Hay que semáforo anticiparlo. que está en Corrientes y Pasteur. Claro, donde fue el choque Sí. de Benini, ¿no? Sí. Que estaba Benini. Pero no tenés semáforo en Corrientes y Mariano Moreno, al revés, los paisanos. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y ahí encima Es como que verdad. los autos asoman porque hay muchos autos por la antes era el izquierda. Consejo de Educación, ahora una oficina de no sé qué, Sí. y hay muchos autos, entonces tenés que asomar como demasiado la trompa para ver, porque a veces no se chequea bien. Yo no sé qué criterio se Sí. usa a la hora de instalar semaforización en algún sector de la ciudad, si está la buena o la pensativa de quien esté acá. Sí, o si hay una cuestión de sentido Sí. común, decís vos, o algo específico que lo Sí. establezca. Igual denota a la hora de instalar, esto igual uno estima que tendría que pasar por Consejo Deliberante. Y que los concejales igual sean responsables de las Sí, cosas que se hacen en la ciudad. sé, No ya, solo no runfla, sé, che. no solo runfla Es verdad, yo política. estoy de acuerdo. Esta cosa de, che, mirá que el año pasado en la esquina de tal hubo tantos accidentes, Claro. vamos a ponerlo ahí. Sí. Otra esquina que es terrible, que es el Triángulo de las Bermudas, es en Jujuy y Gregores. Sí. Que se cruzan, o sea, ¿quién pasa? Bueno, pero ahí están los carteles, ahí están los Pero carteles. vos venís manejando y mirá para un lado, mirá para otro, sea el paso. O sea, no sabés qué cartel seguir ahí. Ajá. A mí me pasa eso. Pero el de la rotonda tiene la prioridad de por sí y el que viene por Gregores tiene que frenar. Si va hacia la UMPA, por ejemplo, Ujú. tiene que frenar porque tiene el CEO al paso. Sí, pero en Jujuy. En Jujuy. Y tiene que frenar en la rotonda Rotonda, también. sí. Pero ahí se cruzan 4 avenidas, tenés Gregores y Sí. de vuelta. Sí, no tiene lógica igual el Jujuy cruce y de ese. vuelta. Pero está- Richeri y de sí. vuelta. Está más complicado Hay que para hacer el Juan de que Garay de vuelta, así ya hacemos completito el quilombo. no da idea. O que pongan un puente de última. Claro. Un túnel. Un ascensor, algo. Bienvenidos a Arriba al Día. Pueden comunicarse con nosotros al 15 51 60 51 y asesorarnos, decirnos dónde pondrían un semáforo ustedes para que completemos el mapa. Se me ocurren inmediatamente como 50 esquinas más. Pero lo voy a dejar que participen ustedes y que nos pidan. Entre otras cosas. Perdón, Juli, Sí, una adelante. cosa importante. Me dicen que hay un oyente que está escuchando, Sí. que está volviendo en este momento por la avenida Boti en dirección, digamos, desde la autovía en dirección a Lorenzo, Sí, a la Rique, digo, y dice que está funcionando el semáforo. Funca, perfecto. Hay un Muchísimas hay gracias, un agente Susi. de tránsito con un palo en la mano que está Ah, ¿sí? dirigiendo ahí la orquesta, porque bueno, los autos pasan a toda velocidad. ¿Qué? ¿Es el que dirige el semáforo, digamos? Tan, 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 Claro. tan. Exacto. Mirá vos con la batuta. Tomó la batuta literalmente. El desayuno de noticias es el espacio donde te compartimos los principales títulos de la jornada. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. El saludo para nuestro amigo Cristian González, parte de este equipo, uno de los hacedores de Turno Anoche. Le mandamos un abrazo, que dice que debería semaforizarse la zona de la rotonda Zamoré. Y después Beto, nuestro querido Beto Barría, que dice, cualquier rotonda en la que tengas el paso, vos por la duda frená. Yo creo que él tiene la experiencia de la rotonda de Almirante Brown y Chiclana, donde muchas veces la gente que viene por Almirante Brown no tiene en cuenta que el de la rotonda puede llegar a doblar y que le corresponde pasar y se mandan los muchachos. Pero debe ser por eso, entre otras, porque cada quien establece su reglamento en Río Gallegos, su reglamento vial, y después, bueno, vos tenés que estar adivinando qué es lo que quiere hacer el otro. Novedades de la jornada, canasta básica en Santa Cruz,
el informe que esta mañana que acaba de realizar Tony Villanueva, quien está en la redacción del diario Nuevo Día, de cuánto aumentó la comparación con septiembre de 2023 en, obviamente, la región más cara del país. La inflación de este septiembre pasado marcó un 3,7%. Desaceleración de la inflación, pero a pesar de la cual sigue siendo la más alta a nivel país, tanto aquí en la Patagonia como en el AMBA, aumentó un 3,7%, dio el promedio nacional un 3,5%. Según la Universidad San Juan Bosco, desde su observatorio de economía, donde justamente realizan este relevamiento mes a mes para establecer la inflación y el costo de la canasta básica a nivel regional, en Río Gallegos, la línea de la indigencia en septiembre de 2024, en septiembre pasado, se establece en 528.326 pesos, mientras que la línea de la pobreza se establece en 1.196.000, 1.200.000. Vamos a poner en Caleta Olivia es de 527.000 la línea de la indigencia, de 1.177.000 la de la pobreza, y es Río Gallegos el conglomerado más caro, o donde más elevado es el costo de vida, incluso más que Ushuaia en Tierra del Fuego. ¿Más caro que Ushuaia? Mirá, la línea de la pobreza en Río Gallegos, te dije, 1.200.000, y en Ushuaia 1.124.000 está establecido justamente la línea, ¿no? El monto para ser o no ser pobre, para pasar a la clase media. En 2023, la línea de la pobreza estaba establecida en 344.000 pesos. Y hoy, un año después, en 1.200.000. Las vicisitudes de vivir en Argentina y particularmente en la Patagonia. ¿Qué más tengo para contarte en materia de noticias locales? El gobierno provincial nuevamente señalando la gestión municipal de Río Gallegos. Río Gallegos es el municipio que más recursos recibe de la provincia, señala justamente el comunicado de la provincia, hablando justamente de nuestra ciudad como la que encabeza el ranking en el reparto de los recursos coparticipables que el gobierno provincial destina a los municipios, el cual en septiembre pasado fue de 4.500 millones de pesos, sumando hasta diciembre, o desde diciembre a este septiembre, 37.900 millones, según el comunicado del gobierno provincial, a pesar de lo cual no señalan, obviamente señalan por no hacer los aportes a las cajas, tanto de previsión como de servicios sociales. El número de la municipalidad de Río Gallegos está muy por encima de la segunda ciudad en importancia, que es Caleta Olivia, señala justamente el comunicado. Comuna que además colabora con la provincia, resaltan, haciendo los aportes por ley a la Caja de Previsión Social y de Servicios Sociales, entendiendo su intendente que un sistema solidario se debe mantener con el aporte de los involucrados. También cita este informe la palabra de la intendenta de Piedrabuena, Analia Farías, obviamente del palo del gobierno provincial, y el señalamiento que se realiza a la gestión que encabeza Pablo Grasso por... chicanesco. Sí, tiene mucho que ver de esta, ¿no? De esta guerra ya declarada hace tiempo, ¿no? mediática, que por momentos se traduce a lo político, que tiene obviamente una esencia en lo político, pero que en el medio obviamente tiene a los vecinos, y que por ejemplo en materia de salud, ya lo hemos hablado, ha significado un inconveniente real en la vida diaria de muchas familias, a pesar de lo cual uno espera, ¿no?, que se sienten en algún momento y se pongan, no sé si de acuerdo, ¿no?, pero que gestionen.
Y una nota de las más leídas también de la jornada de ayer, realizada por Luciano Paín, tiene que ver con el final de las clases, con el calendario de este ciclo lectivo. El 17 de diciembre está confirmado que es el último día, donde cierran hasta mañana, disfruten el verano, nos reencontramos en febrero y justamente es ese día el señalado por el cronograma del Consejo Provincial de Educación, una de las notas más leídas de la jornada de ayer de nuestro día. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Juli, Héctor, ayer mucha gente, muchos oyentes me dijeron después del programa Sí. que no podían creer lo que había contado la profesora Sotelo de la Universidad de la Patagonia Austral de Caleta Olivia. Sí. Dijo, ¿se acuerdan, no? Salí a correr y un alumno me gritó, profe, está más zurda que nunca. Sí. Tremendo. O sea, preocupante el nivel de violencia. Aparte, cuando vos ves correr a alguien, ¿cómo te das cuenta si es zurdo o derecho? Ah, es una buena pregunta claro. esa. Hay que Si ver está jugando a la qué pelota, sí, ¿no? Pero no hay respeto por un profesor. ¿Cómo puede ser? Parece que pensar distinto es suficiente para perderle el respeto a alguien. Yo hay mucha gente que no piensa igual que yo lo respeto porque considero que, qué sé yo, por intelectualmente, por el O conocimiento. respetá la forma, por lo menos no lo descalificás porque piensa como piensa, ¿no? Pero es un profesor, además. Claro. No hay ni más ni menos que un profesor, digo. Ujú. Nada, quería hacer mención a esto porque me pareció que no se puede pasar por alto No. este nivel de violencia. Y a propósito, bueno, ayer fue una jornada más que importante para la historia de las universidades de la Argentina, porque el presidente de la Nación dio marcha atrás, entre comillas, ¿no? Y dijo que las universidades van a seguir siendo públicas y no aranceladas. Al mismo tiempo, diputado ratificó el veto a la ley del financiamiento, lo cual le resta peso al anuncio de Milei. Porque por más pública que siga siendo la universidad, sin presupuesto no funciona, hermano. Es así. El Ejecutivo anunció que será el SIGEN el encargado de auditar las instituciones. Y ayer habló la decana de la UMPA, Karina Franciscovich, respondió a las declaraciones del titular de La Libertad Avanza, de Jairo Guzmán, que había dicho que la institución, que había señalado, mejor dicho, a la institución por supuesta corrupción. Y entonces hizo un repaso de la historia de la UMPA que yo creo que vale la pena recordar. Para que la UMPA exista hoy, para que tus hijos puedan estudiar sin necesidad de irse a otras provincias, con el gasto que eso implica, que hoy sería imposible para la mayoría de los santacruceños, estamos hablando, recién lo escuchaban a Juli, lo que cuesta vivir y no ser pobre en Río Gallegos, para que eso pase, hubo un trabajo de más de 30 años. Hoy, si su nieto tiene la vocación y aspira a tener un futuro mejor, que sea bueno para él y para la familia, cuenta con 22 carreras de pregrado, propuesta de posgrado y maestrías y doctorados. Y todo esto no se hizo de la noche a la mañana, ni tampoco se hizo malversando fondos. Se hizo con el sacrificio de los mismos santacruceños que sabían el valor de tener una universidad pública, acá nomás, acá, allá. Y a los pibes que están estudiando en la casa. Tener a los pibes estudiando en la casa en lugar de andar sufriendo las despedidas eternas que son dolorosísimas para la familia cuando se van a estudiar los pibes, el temor de que no vuelvan, de que se quieran quedar allá, y la incertidumbre por no poder bancar los gastos de la comida, el departamento, y más en cualquier otro lugar del país. Entonces la rectora calificó los dichos de Guzmán y de Menem como una provocación y también lamentó que no hubiera ido a la charla abierta de la UMPA, porque se organizó una charla abierta en la que se explicó cómo funciona el sistema de gastos. Textualmente dijo, no hay ganas de construir, porque si el problema es mejorar la transparencia, lo primero que tendría que haber aparecido es un proyecto para saber cómo lo hacemos, y eso no pasó. En conclusión, la última noticia sobre la UMPA es que ayer los estudiantes hicieron una asamblea, definieron seguir con las tomas. Río Gallegos sigue por 48 horas también con el paro y también se va a adherir al paro nacional de mañana.
Caleta Olivia continúa y ya están convocando a una marcha para el 22 de octubre. Para que quede claro, a ver, repasando nomás, porque siempre con los anuncios siempre se confunde. Entonces el presidente dice una cosa, el diputado dice otra. Para que quede claro qué está pasando en este momento, los anuncios de Milei no alcanzan para que la UMPA funcione. Porque de mantenerse las cosas como hasta hoy, en 2025 la UMPA no abre las puertas. Bueno, y salió el ranking de los gobernadores patagónicos más con mejor imagen, ¿lo vieron? Sí. A ver, déjame adivinar. A ver. En realidad un sondeo a nivel nacional, ¿no? A nivel De nacional, sí. Consultora. Tenés El, razón, a nivel el nacional. gobernador de Neuquén. Perdón, a nivel nacional. No, el mejor encumbrado es de la Patagonia. Por eso de Neuquén. No, Nacho Torres. tal cual. Exactamente, Nacho No. Torres, que el fin de semana estuvo con Mirta Legrand, no sé si lo vieron. Ah, me lo perdí. no. mira. No pudo hablar mucho porque Silvio estaba en la mesa, estaba Silvio Soldán, Uy, el ex de qué Pampita, Benjamín Vicuña, Sí, qué cosa más rara que mi soldado. Alejandra Maglietti, la periodista, y él. Y Silvio Soldán no paraba de hablar. No, sí, una y cosa en un momento pesada. era un monólogo, viste, de dos personas grandes que tienen su Sí, edad. sí. Che, ¿te acordás de Pepito? ¿Te acordás que hicimos un programa que no sé qué? No, espectacular. Decía, ¿Te acordás de Zona del 35? ¿te acordás? Sí, viste, y en un momento Mirta le dice, che, bueno, listo, ya está, hablemos para que todo el resto participe, porque, bueno, y en eso estaba Nacho Torres ahí, viste, Claro. mirando. Gobernador de calladito. Chubut y ahí entra Silvio Soldán. Yo una vez fui a Chubut, ¿sabés qué? Claro, Sí, un pesado. A contar, bueno, nada, y viste que Nacho Torres vendió la provincia, vendió el turismo y demás, y habló un poco de su vida. Ahí fue que dijo lo de trasladar, lo del proyecto para trasladar Sí. la capital Nuevamente reflotó el proyecto de Alfonsín. a Viedma, reflotó el proyecto. Viedma y Carmen de Patagonia. Y bueno, lo cierto es que también a mí me sorprendió muchísimo de él, que a diferencia de otros gobernadores, él tiene la capacidad de diferenciarse sin preocuparse por lo que pueda llegar a pensar el gobierno nacional, y le pega a Milei sin problemas, ¿no? Y yo creo que eso lo hace por esto que vamos a contarle ahora. Ignacio Torres es el gobernador de la Argentina con mejor imagen positiva. 63.2% de imagen positiva. 670 personas se entrevistaron. Hay 3 de cada 10, solamente 3 de cada 10 que no están de acuerdo o que no les gusta el chubutense, que no les gusta la gestión de Nacho Torres. El resto, todo bien. Para completar, Ignacio Torres, Maximiliano Puyaro de Santa Fe. Mirá. Maximiliano Puyaro de Santa Fe. Así es. Osvaldo Jaldo de Tucumán, ahí abajo. Mirá, Eh, libertario. El Perón libertario. El Osvaldo Jaldo es. el Perón- Juegan los dos. el peronista, el anarco peronista. Hugo Pasalacqua, quilombo. un quilombo tremendo, no se entiende quién La es quién ya. biblioteca de Jaldo es cualquier cosa. Bueno, y después Pasalacqua en cuarto lugar. En el caso de los gobernadores patagónicos que integran el bloque de las provincias unidas del sur, bueno, Ignacio Torres te dije en primer lugar, después está Silioto de La Pampa, Sí. en el séptimo lugar está Silioto, y después está por debajo en el puesto 11 Gustavo Melella de Tierra del Fuego, y en el puesto 19 aparece Claudio Vidal con el 45,8% de imagen positiva, que si bien no está entre los gobernadores con mejor imagen positiva, lo que dice esta encuesta es que la imagen de Claudio Vidal en este lapso del último tiempo, esta encuesta que se hizo al principio del mes, que fue una encuesta que se hizo durante 4 días, en un sondeo que se hizo en un grupo reducido de muy pocas personas, dice que la imagen positiva del gobernador Claudio Vidal creció. Poquito, Mira. pero creció. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Volvemos al tema de las universidades. A ver. Porque se conoció las universidades que auditaría la SIGEN en medio de la toma, en las cuales estaría incluida una universidad patagónica. 22 casas de altos estudios ya habían firmado un convenio de control con el organismo, la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN. Van a comenzar a auditar 26 universidades.
por ejemplo, se nombró una universidad patagónica, y en este caso está listado, esa universidad patagónica es la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, y también está comprendida la Universidad Nacional de Río Negro, la UNRN, entre otras. Está la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Harlingen o Hurlingham, ¿no? Depende de qué lado de la avenida vivas, ¿no? Claro, sí, La Universidad, Polo, claro, Harlingen. La Universidad Nacional de los Comechingones, la UNCOEM, esta no la tenía. Mirá, no sabía. No, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de Villa María, la de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la que dijimos, la Universidad de Río Negro, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Quilmes, la de La Matanza, la Arturo Jaureche, no sé dónde queda. Eso es en Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí. La UNAM, que es la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, perdón. Esa es la más la de al sur, Comodoro. ¿no? La de Comodoro. UNCOMA es Universidad Nacional de Comahue, que es de Río Neuquén. Negro y Neuquén, exactamente. Ah, mirá vos, bien la aclaración, gracias Rodrigo. La Universidad Nacional del Oeste, la de San Martín, la de Avellaneda, la de Moreno, la de la UNEDR, la de Rafaela, la Universidad Nacional del Sur, como ya dijimos, de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Chaco Austral y la Universidad Nacional de La Rioja. La UMPA quedó afuera. La UMPA quedó fuera de esta auditoría que comenzaría la CIPI. Comenzó en la ciudad correntina de Goya el juicio a Cositorto, el fundador de la generación Zoe, ¿no? Sí, generación. Chanta, el gordo este, en chanta, ¿no? Ajá. ¿Cuánta gente hizo caer? Yo caí, ¿En ¿Vos sabés, serio? No. vos sabés que hace un tiempito, cortito, Sí. perdón, hace un tiempito, un día estaba tomándome un café acá en Martín, o puedo decirlo, Sí, acá, sí, en sí. Martínez, estaba trabajando, haciendo tiempo, no sé qué. En la mesa de al lado se sienta un pibe de unos 20 y pico de años, con traje, que estaba sentado solo con un chiquito que tenían 17, 18 años, no sé. A los 2 minutos llega una pareja de gente grande. La pareja de gente grande eran los tíos del nene chiquito. El nene chiquito le estaba presentando a este señor, que de traje, a sus tíos, para que inviertan en este proyecto de Generación Zoe. fundación. Generación Zoe, ¿no? ¿Y sabes por qué lo sé? Porque escuché todo, tengo grabado en el celular la charla, tengo todo ahí. Si van a tomar un café y lo ven a Rodrigo cerca sentado, aléjense un par de mesas. Bueno, claro, tengo... ¿Y eso hace cuánto, Rodrigo? No se va a sentar nadie. Cosa de 2 años, ¿no? Esto fue hace, creo que cosa de 2 años, sí. Y es más, te voy a decir una cosa, esa persona estuvo dando charlas, ese pibe, que yo sabía que era una estafa piramidal, porque escuché Sí. que dijo la página y puse a investigar y comprobé que era efectivamente una estafa. Cierro la historia. Sí. Se ponen a charlar, le explica cómo tienen que invertir, cuánta plata, pa. Y yo dije, bueno, estos tipos tienen que desconfiar, porque a mí, a simple vista, ya me pareció un chanta. Claro. Se levantan de la mesa los tíos del nene, el nene y el pibe, Sí. y le dicen al estafador, le dicen, ¿querés que te alcancemos a tu casa? Chau. Cayó, dije. Olvídate. No. Nada, me acordaba de eso Sí. porque acá en Gallegos pasó también, lo que pasa es que no se ha hablado tanto. Mira vos, sí. Pasó mucho con esa estafa de la rosa, ¿cómo era? No, la de la flor. De la flor, la esa flor, es la flor de la abundancia. Sí, olvídate, no va a pasar con este. Bueno, Cositorto está ya prestando declaraciones. Es un coach, ¿no? Sí. Ontológico y de educación financiera. Hace más de 20 años creó su propia criptomoneda llamado Zoe Cash, que fue adoptado como medio de pago por el Deportivo Español. Ahí empezó la crisis del Deportivo Español. También las utilizaba en América Latina, España y Asia.
2021 abrió 7 empresas. Se lo acusa a Cositorto de estafar a la gente con un supuesto fraude financiero mediante lo que se denomina esquema Ponzi o sistema piramidal. Así que bueno, está prestando declaraciones, está detenido en la ciudad correntina de Goza y bueno, deberá afrontar, me parece que Leonardo Cositorto va a tener que recorrer muchas veces la Argentina prestando declaraciones y en cada provincia se lo va a jugar, porque realmente lo que ha dejado es una cadena enorme de estafas. Bueno, esta es económica, pero tiene vinculación con el que el gobierno nacional redujo los aranceles para 30 nuevos productos, entre ellos está aranceles aduaneros, ¿no? Neumáticos para autos, motos, plásticos, pequeños electrodomésticos, son algunos productos que alcanza esta reducción de aranceles que tenían y que encarecían los precios de estos bienes utilizados. Sí. Más de para 30. los que compramos afuera del país, bienes exportados, Claro. nos conviene. Bueno, en el caso de los neumáticos, que fue todo un dilema el año pasado y sigue siendo un dilema Sí. por el alto precio que tiene, habrá una baja en 3 tramos del 5% cada 4 meses y en el último tramo de 4%, en tanto que neumáticos para autos. Los neumáticos para moto se hará una reducción de un 15%. Bueno, importante esto, porque esto también había afectado a la industria del caucho, la industria del neumático en Argentina, que tiene una sola fábrica, que es Fatic, y de ahí salen, y Pirelli, perdón. Claro, claro. De ahí salen hubieron medidas gremiales, un largo conflicto gremial, sindical, y que motivó al encarecimiento por no haber producción y a la especulación del precio de los neumáticos. Muchas veces hasta incluso se ha llegado a, conozco casos, gente que compraba vía internet neumáticos en Paraguay, neumáticos de vía procedencia internet. china. ¿Pero cómo lo traían? Vayan a saber, ¿no? Todo se Todo puede. se puede. Todo se puede. Menos averigua y hoy perdona, Claro, Rodrigo. Sí. ¿Vos querés un avión? Yo te consigo un avión. Yo estoy Menos buscando neumáticos. ¿Sabes cuánto están los neumáticos? Cambiaron los 4 neumáticos de un Gol Tren, un Sí. auto base. Ah, bueno, pero vos Raúl estás siendo Quinto. muy ambicioso, querés Raúl cambiar los Quinto. 4. No, Bueno, cambiemos de última. rodado Dos. rodado 14 o 15. Habla conmigo y yo te consigo uno con ¿En Paraguay? neumático. ¿En Paraguay? Sí. En No, Ciudad no, del lo Este. consigo acá, pero vienen de ahí. En Ciudad del Este dijo 600.000 pesos, vale. 600 Los 4 neumáticos para el Gol Tren. En Mercado Libre, no sé cuánto estará. Juli te lo consigo a 200. Cuando sí. Y 50 de comisión. Brian, 50 de comisión. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. El 16 de octubre, como hoy, se creaba el Banco Nación, sancionado por la ley 2841, justamente bajo la presidencia de Carlos Pellegrini, se creaba el Banco de la Nación Argentina, que comenzó a funcionar el 1 de diciembre de 1891 en su actual sede porteña frente a la Plaza de Mayo. También en 1968 los Beatles lanzaban Abbey Road, una de sus placas más vendidas en la historia de su carrera. En 24 horas ininterrumpidas grabaron este disco doble que se conoció como el álbum blanco, porque era el color de su tapa, y es claramente uno de los legendarios de este grupo de Liverpool. También al mismo momento, en el mismo día, a kilómetros nada más de allí, Sí. Estudiantes de La Plata lograba una de las hazañas de la historia del fútbol argentino al empatar 1-1 en el Old Trafford de Manchester contra el Manchester United. Animals. Así lo llamaban los ingleses. Juan Ramón La Bruja Verón fue el autor del gol, mientras que Morgan había empatado para el equipo inglés,
que debía dar vuelta a un 1-0 que había sufrido en La Plata. Y como no pudo ser así, Estudiantes ganaba su Copa Intercontinental. No es Dieguito y Mafalda, entre pimientas y agujas. Entre brujitas. El segundo ganador después de Racing. Exactamente, Claro. el segundo después de Racing y el primero de los equipos denominados, de los no denominados grandes en hacerlo. También un día como hoy, en 1998, mediante la aplicación del principio de justicia universal, el juez español Baltasar Garzón lograba que el ex dictador y general chileno Augusto Pinochet sea detenido en Londres con fines de extradición a España, acusado de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desapariciones de personas cometidas cuando gobernó entre 1973 y 1991 la República de Chile. Después se descompuso, dijo que está muy viejito, lo Exacto. apañó la otra asesina de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, Estuvo en exactamente. Londres, se retiró muy enfermo. Ujú. Y Y no pagó como si en Argentina pagaron porque los no fue represores, extraditado ¿no? a España. Exacto. Terminó sus días en Chile, en Santiago, ¿no? Cosas que no pudieron hacer mucha de la gente que persiguió y salió a matar. Exacto. En 2003, Néstor Kirchner, presidente de Argentina, y Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente por entonces de Brasil, firmaban el Consenso de Buenos Aires, buscando reactivar la alianza comercial entre estos dos países y sus sociedades, con Paraguay y con Uruguay en el Mercosur. En 2004, a los 17 años, 3 meses y 22 días, como lo dijo Rodrigo hace un rato, debutaba Lionel Andrés Messi con la camiseta del Barcelona español. Entró a la cancha en el clásico justamente contra el Español de Barcelona en reemplazo de Deco, que había sido el autor del gol de la victoria. Messi era uno de los nombres puestos desde su trayectoria en la Masía, a la cual arribó a los 13 años, procedente de Rosario, de Newell's, y desde la cual forjó justamente sus habilidades para lo que fue una carrera, es una carrera antológica. Y es el Día Mundial de la Alimentación, en conmemoración a esta misma fecha en la que se creaba la FAO, la Unidad de Agricultura y Alimentación de la ONU. Todo esto sucedía un día como hoy. Y como te dije que un día como hoy estrenaban el álbum blanco, los Beatles, escuchamos algo de dicho álbum, algo de dicha banda, perdón. Come Together suena de los Beatles en Radio Nuevo Día. Enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta llamada Arriba el Día. Got to be a joker, he just do what he please.
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2, solo por usar nuestros servicios.
servicios, recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Continuamos en Arriba el Día mientras Héctor Mancilla valga la
la rima, el mate, para que continuemos compartiendo esta mañana con vos. Son las 10:34 de la mañana en una jornada hermosa en la ciudad de Río Gallegos, al menos hasta este momento. ¿Cómo viene siendo estas primeras horas, estos primeros días? ¿Cómo lo viene sintiendo Rodrigo Arredondo? Te voy a decir verdad, te escuchaba recién decir lo que decías del mate y estoy pasándola muy bien, pero me falta el mate. Porque la radio y el mate son como el Fernet y la Coca, ¿no? Van de la mano. Ah, no sé, yo no tomo alcohol, no. O No bueno, sé cuál es tu referencia. bueno, o como puede ser ¿qué puede ser? No sé, el vacío. Igual se entiende. Pero digo, son parejas. Como son, Messi y el gol. como Messi y la pelota. Como Messi y Julián hijo. Álvarez. Exactamente. ¿Qué otra dupla más tenés? A ver, tiremos otra. Una dupla. Olmedo y Porcel. Olmedo y Porcel. Chorizo y Morcilla. Mónica y César. Sí, claramente. Guillermo y Palermo. Guillermo y Palermo, qué dupla esa, qué dupla fantástica. Bueno, la estoy pasando bien, la verdad que estamos pasando bien. Me falta el matecito, pero bueno, estoy medio con viste que tengo la garganta que no puedo parar de toser. Ah, usted avise, ¿no? Hace 10 días. No lo convidé. ¿Miel, limón? ¿Aprobado con eso? Me traje algún tecito, me voy a hacer un tecito en un ratito, me parece. Y para té. Usted avíseme cuando quiera tomar mate. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar algunos audios de lo que viene siendo el presente, sobre todo a nivel nacional en este caso, y lo vamos a escuchar al presidente de la Nación, en principio, hablando de la educación pública. Y también vamos a escuchar a Patricia Bullrich hablando también de lo que se viene respecto de las manifestaciones que ella tiene entendido que sucederán. Pero primero... Siempre Patricia Bullrich, vamos a escuchar una Patricia Bullrich que está bajando la espuma. En modo zen. Con la antorcha prendida a fuego. Un saumerio. No, olvídate, todo lo contrario, estamos hardcore, la ministra de Seguridad, así que puede pasar cualquier cosa. Pero primero, Milei habló de mantener el equilibrio en las cuentas, cueste lo que cueste, así sean jubilados, universidades o lo que sea. En el primer mes de gestión se logró el déficit cero, logro que no hemos abandonado hasta el día de hoy, que no vamos a abandonar este año y que la ley que mandamos para el presupuesto parte de la base de déficit cero por primera vez en la historia argentina y lo vamos a cumplir a rajatabla y vamos a resistir todo lo que haya que resistir, porque cuando hubo que poner lo que hubo que poner sobre la mesa, jugándosela por el equilibrio fiscal frente a causas sensibles de donde los populistas nos querían romper el equilibrio de las cuentas públicas, hicimos lo que teníamos que hacer, independientemente del impacto que eso podría tener en mi imagen, porque yo no vine acá para cuidar mi imagen y hacer vida política. Yo vine a arreglar los problemas de la Argentina y estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar. Y si le tengo que vetar a los jubilados, si le tengo que vetar a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable, y así lo hice. En el primer... Qué tipo comprometido con el déficit fiscal, con el superávit fiscal en realidad, cuidando. Muy humano. Olvídate, su lado más humano es el que hemos escuchado recién. También... Y perdón, también vale decir que, digamos, si vas a llamar a la CIGEN para que haga las auditorías en las universidades, ¿por qué te adelantás y decís que las universidades, si tengo que vetar a los jubilados y a los que defienden sus curros y con las universidades? O sea, no está chequeado claramente lo que dice, o algo que se asume como una realidad, ¿no? Que lo han asumido sobre todo ellos, ¿no? Al decir que es un curro, que ahora cuando me empiecen a chequear, yo no sé si saben hacer las cuentas, así que habría que ver eso primero en realidad. Ayer la profesora Sotelo dejó varios títulos, entre ellos dijo que la libertad avanza a veces funciona como una verdulería. Sí. Tiran fruta para todos lados y el que quiere la cabecea. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Está claro, está a la vista por lo menos. No hay duda al respecto.
También fue a la Cámara de Diputados la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y tuvo un cruce con Leopoldo Moró, ex radical, hoy de Unión por la Patria. Y de hecho lo acusó de... Bullrich a Leopoldo Moró le dijo que él cobró guita de Chabrán. O sea, lo trajo al presente al ex empresario mafioso Alfredo Chabrán. Cara dura. ¿Querés que te cuente la plata de Chabrán que cobraste acá? Le dijo la ministra. Tranquila estaba la Pato. Pará, nene, pará, Moró, pará, flaco, pará, a mí no me cargas, conmigo no te la creas, pará un poquito, ¿viste? ¿Quién habla? Cállate vos, caradura. ¿Querés que te cuente la plata de Chabrán que pusiste, que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Chabrán, Moró? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Chabrán, caradura. Cuidado, cuidadito. Cuidado. No, mirá quién habla. Bueno. Asesina de bebé, le gritaban igual del otro lado, ya cualquier cosa. Eso era la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, no era en un bar de la esquina. Mirá vos, tranquila igual ese Pato, ¿no? ¿Querés escucharla tranquila? Porque te pasé el último que te pasé, Brian. Qué vergüenza. Te das cuenta de lo zen, lo tranquila, lo reflexiva que está la ministra de Seguridad. Ahora, hablando de la cuestión universitaria, de la toma de universidades y eventualmente consultada sobre cuál es el panorama en las instituciones, en las casas de altos estudios. Ven lo que dijo Patricia. Pasa que lo que están haciendo es una provocación que la llevan al límite y ese es un límite que nosotros conocemos bien cuál es el objetivo que tienen. ¿Cuál es? Bueno, el objetivo que tienen es generar una revuelta, ¿no es cierto? Y tratar de desestabilizar. Y nosotros vamos a trabajar con la prudencia de no dejarnos llevar por estos pocos estudiantes que están tomando las universidades. Es una revuelta. Estudiantes, ellos quieren generar una revuelta para que el presidente se vaya en helicóptero. Ellos quieren generar una revuelta al modelo chileno, ¿no? Que rompieron todo, que destruyeron todo. Entonces, nosotros regulamos las decisiones de acuerdo a los objetivos. Y si quieren molestar a la gente, porque a mí no me molestan, quieren molestar a la gente y quieren hacernos generar un enfrentamiento, no lo van a lograr, porque nosotros tenemos en claro que ellos atrás de esto van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer increyendo. Y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos. Bueno, hay que decir que la ministra de Seguridad anticipa hechos de los cuales no se está hablando, no se está viendo en ningún lado. De hecho, por ejemplo, en Santa Cruz lo que fueron a violentar el espacio fueron las fuerzas de seguridad. Pero, no, y además porque esto no es azaroso, Nica, de audiencia, porque esta señora ya ha sido ministra de Seguridad. Se ha descubierto, incluso en su actual gestión, que en muchas de las manifestaciones que ocurren, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ellos ponen muchos infiltrados, gente de la fuerza. De hecho, hay uno que también le llama la atención, uno lo mandaron a robar y tocó el timbre. El supuesto custodio del muchachito influencer que fue golpeado y corrido en la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, Fran Fijap se llama. Él asumía que prestaba servicio para la policía de la ciudad, pero no como efectivo, no como un asesor legal, sino como hay una figura que no quedó del todo clara. Le hice una entrevista en la tele ayer al hombre y claramente era el típico no aclares que oscurece. De esas prácticas se sabe mucho de Patricia Bullrich, que las ha hecho históricamente.
la fuerza la que integraba y ahora la fuerza que integra también está usando esos métodos y por eso ella de alguna manera también empieza a establecer estas advertencias porque después, ¿qué va a pasar? Si sucede algo de este estilo, que ellos lo ensayan y lo arman, va a decir, ¿vieron que le dijimos? Y con eso van a justificar ingresar a universidades o reprimir a la gente. Sí, lo que decide el pibe es verdaderamente llamativo, porque uno sabe que hay bomberos voluntarios, pero policías voluntarios, él dijo que ayudaba a los policías en las manifestaciones para colaborar. No lo vi en mi vida. Porque quería evitar males peores. Y vos decís, pero te llama la atención, porque bueno, ponele que es cierto, pero ¿qué hacía vestido de pedido ya? ¿Qué hacía vestido de delivery con la bicicleta en medio de la manifestación? Sí, haciéndose el casual, justo pasaba por ahí. Mentira, estaba puesto a propósito ese muchacho ahí. Que cada uno diga, piense lo que los piense. infiltrados, los famosos Pero... servicios, ¿no? Infiltrados en las manifestaciones. Triste que además se justifique de esta manera la violencia que pretende, porque le encanta, o sea, uno se da cuenta que al final ella disfruta de estas situaciones de violencia. Sí, claramente. provoca estados de violencia o Pero- siempre están en Y ya ha estado en muchas ocasiones similares. Pero lo que decíamos de la profe el otro día, que ayer escucharon, que salió a correr y le gritaron, profesora, está más zurda, profesora de la UMPA, está más zurda que nunca. Digo, ¿cómo pueden pretender que aunque no pase esto, si los que están ahí arriba, que estén ejerciendo el poder, se Desde manejan arriba, sí. y dicen esto de esta manera? El ejemplo que dan es totalmente contrario a la convivencia pacífica y democrática. Y hay que decir, y hay que advertirlo también, me parece responsable y necesario que esta escalada de niveles de violencia en algún momento todos los conductores políticos de los distintos espacios y los comunicadores hay que ponerle un freno porque después es incontenible. Para un lado y para el otro es incontenible. Para los libertarios que se hacen los cocoritos por redes sociales y demás y después lloran cuando pasan hechos como los sucedidos, no hay que festejar eso. Porque ese pibe está bien, tendrá ideas equivocadas, pero no se merece que lo caigan a palo entre 20, 30 o 50. Porque ¿en qué vamos a terminar? Después va a ser el vuelto no es en caramelos nunca. Entonces, después van a agarrar a un influencer kirchnerista o del Partido Obrero, lo van a cagar a palo y después te busco dos como las barras bravas. Voy, te busco dos, vení, te devuelvo con tres. Estoy Y de esa acuerdo. escalada no se frena nunca. Estoy de acuerdo, pero vos tenés el tipo que se calienta, porque hay dos personas que se calientan. Vos tenés el tipo que se calienta porque verdaderamente está caliente, porque no le alcanza la guita, porque no puede cursar la universidad, y entonces reacciona, se calienta, insulta. Eso es lógico, Vos tenés ese entendible. tipo. Pero también Pero tenés hay que contenerlo. a ese tipo, ese es lógico, estamos de acuerdo con eso. Ahora, vos después tenés el otro tipo que no va a provocar, que no es que se provoca porque se enoja. Hay gente que se ocupa de embarrar la cancha, que fue lo que pasó el otro día, que se cansaron. Ayer lo entrevistaron al Gordo Dan en TN. Ahí A tenés propósito de eso. Pero digo, provocador. la rectora de la UMPA dijo que lo que pasó el otro día, la gente que tiró los huevazos, no fueron los alumnos. Fueron gente de agrupaciones que estaba atrás de los alumnos. Sí. Digo, fíjate, a ver, la pregunta que yo me hago es, y acá digo, es lógico que los alumnos estén protestando. A ver, le están diciendo que no, que van a cerrar la universidad, y hay pibes que la semana que viene tienen que ir a recibir el título. Lo que no es lógico, lo otro, se mezcla lo legítimo con esto que, no sé, es gente que quiere embarrar la cancha. Sí. Sí. Hay otro, a ver, yo entiendo también en el medio, no soy ingenuo de decir, son todo carmelita descalza o no hay intereses políticos, el interés es solamente defender a la universidad pública, porque acá en Gallego se vio el otro día que había mucha gente, ¿no?, de pertenencia y de bandera política partidaria, que uno se pone a pensar y dice, che, no ponías tanto énfasis como cuando tenías que pedirle a tus propios conductores políticos que pusieran la guita donde tenían que ponerla, que no se la luquearan, etcétera, pero que hay veces que se sobreactúa ese enojo, voy a decir. Y si el pibe que va a la facultad, los docentes, que son los principales afectados porque no le aumentan el sueldo, no están tomando esas medidas, ¿por qué vas vos y te haces el salvador de esta manera? Que no es la correcta, es dialogando y en tal caso tratando de imponer posiciones en el ámbito político
porque la violencia ya nos ha demostrado, y la historia lo cuenta, que no conduce a ningún lado. Incluso en el 2001, que terminó en una salida quizá hasta positiva para nuestro pueblo, fue el reflejo de un momento tristísimo de nuestra historia. Entonces hay que contener la violencia, que va a ir creciendo, porque en estos tiempos de crisis va a ir creciendo en todo ámbito, y va a ser desde la convivencia en la calle entre transeúntes y automovilistas hasta, no sé, gente que no dé más por las deudas del banco. Entonces todo es parte de una misma realidad, y hay que tratar de, sobre todo los que tienen la capacidad de poder verlo y conducir a la gente, contener. Cito a la profesora Sotelo, que ayer dijo que se están rompiendo los lazos de la comunidad. Dijo eso. Y yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís, y estoy de acuerdo con lo que dice la profesora. Verdaderamente a mí me preocupa muchísimo. No sé dónde se termina esto, sinceramente. Por último, en este segmento de audio vamos a citar uno un poco más feliz, si se quiere, porque hubo una mujer, una periodista de la cadena Fox Sports, que vamos a decir, ve el futuro, o algo tiene su bola de cristal, porque ayer, en la previa del partido Argentina-Bolivia, dijo lo siguiente. Pero suspéndanlo, el famoso, en un momento van a empezar a gritar, es un escándalo, suspéndanlo porque... ¿Ya viene el bar de arranque? En la selección, no, en el sentido de que la selección argentina va a dar un show espectacular, va a ser 6-0 la selección. La selección argentina va a ganar 6-0, sí, con un hat-trick de Lionel Andrés Messi, por supuesto. 6,70 para el 6-0. ¿Cuánto? 6,70 para el 6-0 de la Argentina. Bien. Hat-trick de Lionel, uno de Lautaro, uno de Julián y otro de Rodríguez. El de Julián 1,5. Pero... Ahí pasaba la chica que decía, va a ser un espectáculo, Argentina va a ganar 6-0, va a meter 3 goles Messi, va a meter uno Julián, uno Lautaro, y dijo uno de Paul. Bueno, se lo cambiamos porque lo hizo el que ingresó por De Paul, que fue Thiago Almada, pero estuvo ahí nomás. En el medio, el muchachito, su compañero, metiendo el chivo de las apuestas claramente, diciendo, paga tanto el resultado que vos estás diciendo. Pero le pegó a casi todo, y ni los más especializados analistas de fútbol quizá hubiesen firmado el pronóstico que dio esta muchacha, que lo dijo con seguridad, y eso es lo que vale al final, ¿no? Que no dudó, no dijo a mí me parece, no, dijo Argentina va a dar un show, va a ganar 6-0, sin que le tiemble la pera. Y van a gritar, es un escándalo. No. Exacto, suspéndalo, exactamente. Hasta eso se animó a vaticinar, así que obviamente valía la pena citarla. A Bianca... se me escapó el apellido, Bianca Moroni Silva. Exactamente, periodista de Fox Sports, que pasó al frente, claramente pasó al frente. 10:52 de la mañana, tenemos entrevistas por delante, esperando una importante, que nos tiene que decir, estoy desocupado muchachos, ahí vengo, ahí estoy, pero quédense tranquilos que hay pauta para esta jornada. Y también tendremos obviamente a Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día. Está Lorena Aro en redes, está Tony Villanueva en la redacción y María Oviedo en el departamento de ventas. Todos ellos forman parte del equipo de trabajo a esta hora de la mañana, al igual que el señor Fernando Tornu, que anda por allí dando vueltas. Vos quédate, que tenemos todavía un rato para compartir en el aire de Radio Nuevo Día. Escribinos al 1551-6051, como lo hacía Cacho, nuestro compañero. Hoy hay noche imberbe, así que podemos después repasar alguna de las baladitas, que todavía no se define. La Copa Mundial de Power Ballads, y tiene... ¿Qué instancia está esta Copa Mundial de Power Ballads? Semifinal, si no me equivoco. A ver, déjame chequear porque... ¿El bar está a cargo de quién? ¿El señor Pitbulici? Sí, está de los dos, en realidad el equipo bar es Cacho y Pitbull. Aunque el Lobito también tiene su... Lobito está en el Freisa, y Lobito digita. Digita de allá. La injerencia, Claudia, claro. Semifinales. Sí, a ver. No, Claudia Rata no tiene incidencia. ¿No tiene incidencia? I'll Be There For You, de Bon Jovi, por un lado del cuadro. Bien. Y I Remember You, de Skid Row. Yo quiero escuchar Is This Love, porque del otro lado es Bon Jovi contra Skid Row. Dije I'll be There For You.
Y I Remember You, del otro lado, Kerry de Europe. Sí. Y Is This Love de Whitesnake. Yo quiero escuchar Whitesnake, así que ese va a ser el tema de la jornada. ¿No? ¿Con eso lo pausa? Me encanta, Brian. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Brian Adams. Trayendo a Brian Adams, tranquilamente. Saludos, te manda Cacho Álvarez, que compartió el aire contigo en el U12. Abrazo así que grande, te saluda y te da la bienvenida. Le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero que ayer también disfrutó de la selección argentina, nos cuenta. Escuchamos a Whitesnake, Is This Love. Better let you go alone. Times like these can't make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall? By my side, tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me. Hold on me. Can't stop the feeling, been this way before, but with you I've found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day, and I can't wait to see you again, so I can hold you in my arms. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me. Hold on me. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Is this love? Me levanté como loquita. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine
hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Venga, Brian, que continuamos acompañándote en esta mañana de miércoles, mitad de semana. Hoy jornada XL en la radio de la COPE, porque después de nosotros hay un rato de música. Viene Fuera de Contexto de 2 a 4, de 5 a 7 está el Pela Javi Cebeso, de 7 a 9 a toda velocidad y de 9:30 a 12 de la noche estamos aquí junto a nuestros amigos de la noche imberbe en un nuevo envío, creo que el número 70, si no me equivoco. ¿Es miércoles o mero? Exactamente, es miércoles, no 70 es envíos ya. sábado. Qué bueno, ¿no? Sí, si Muy no me bien. equivoco, si no me equivoco, no quiero ser impreciso, pero si no es 70 es 69, está ahí nomás. Le mandamos un saludo a Cacho que nos está Sí. escuchando, obviamente a Tony que seguramente esté del otro lado de la radio, y a Lobito que debe, no creo que esté escuchando porque debe estar, ya si está en otro trabajo escuchando esta radio es porque somos muy buenos. ¿Qué tenía para contarte de la jornada de hoy? Hay paro docente en Santa Cruz, esto ya lo di por hecho, creo que ni se los conté en el desayuno de noticias, pero hoy comenzó formalmente la medida de fuerza por 48 horas que desarrolla la Asociación Docente de Santa Cruz. Quien contestó a esta medida de fuerza es la flamante Titular de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasguido, que habló justamente de el avance de la recuperación salarial y que le asombra la medida de fuerza en sí, el paro. Señaló que hay cuestiones que tienen que ver con puntos básicos laborales
y que la paritaria ratificó, será el próximo lunes 21 de octubre, aunque llega justamente después de la decisión de los docentes nucleados en ADOSAC y de los de AMET también, que ya hicieron paro lunes y martes, y en este caso continúan los de la ADOSAC. La decisión del paro nos asombró, porque venimos transitando una instancia de diálogo, dijo Iris Ragido. Desde el 10 de diciembre se va fortaleciendo mes a mes, hablando de los salarios. Hoy en día vamos cumpliendo con el compromiso que se había planteado en el momento de campaña. Estamos avanzando con lo que tiene que ver con la recuperación salarial, pero también trabajando en otras cuestiones que tienen que ver con puntos de condiciones laborales que en cada instancia de paritaria tenemos presentes o los tenemos presentes. A su vez dijo que la comunicación entre el organismo y los docentes es fluida y amplia. Se analizan los aspectos relacionados y planteados en la paritaria docente, pero sostuvo que se había acordado llegar a esta semana para poder tener la formalización de la comunicación del índice inflacionario sobre el cual se viene trabajando y que justamente era lo que faltaba para poder establecer la paritaria, aunque ya se conoce, pero no ha habido oferta tampoco por parte del gobierno provincial. La misma consulta tienen los municipales de Río Gallegos. Sé que, recuerden ustedes, la paritaria municipal había entrado o se había pospuesto, se había pateado hacia adelante, justamente para poder conocer los números de la inflación, en base a ello trabajar. Si no mal recuerdo, se dijo de la conducción que una fecha tentativa era el 21 de octubre, si no recuerdo mal, Sí, es lunes el 21. Sí. Bueno, quizá después de lo que había sido la última porque la nota ya está formalizada. Exacto. Se conocieron los números. ¿La del municipio? Sí. ¿Cuánto gana un municipal hoy? Eso depende de la categoría. Sí, lo que cuenta o lo que habló con nosotros Pedro Macilla la última vez es que ellos trabajan en base o como referencia de la categoría 10. Mayoritaria, que es la categoría 10. La categoría de inicio. Donde más trabajadores tienen. Sí. Aunque hay muchos trabajadores con antigüedad también dentro de la municipalidad. Exacto. Que ya tienen carrera hecha, digamos. Sí, o sea, esas ya son las categorías a partir del 20. Pero un tipo que recién entra, que categoría 10, ¿cuánto está ganando más o menos? Depende de la carga también familiar que tenga. Si tiene hijos. Que no tiene hijos, soltero. Y yo no a ver, no quiero errar el bizcachazo como se dice, pero me parece que como... nos escriban, siempre nos escuchan, así que nos escriban, 500, o del SOE. 500, 600. Ah, bien. 500, 600. Estimo. Ok. Vos te llevás mucho más, hay que decir la verdad. Vos estás arriba de los 3 palos. ¡La Petroca! Después me cae una leche y me pueden colaborar con asado. Sí. Gracias, Juli. Una salidera le van a hacer acá. Le van a sacar ni pelusa de los bolsillos. Por eso ponete los lentes de Brian, que con eso metes miedo. ¿Con estos? Los lentes rojos de Brian. Todo un ídolo, Juli, psicodélico, ¿no? ¿Sabes que me dejaste pensando, recién escuchaba que decía lo de Iris Ragido? ¿Iris Ragido va a seguir siendo presidenta del Consejo Provincial de Educación? Al menos por ahora. Porque, viste, ayer vino Juan Valentín por el tema de la... de la elección. De la Junta de Clasificación o de la elección. Y dijo que una de las cosas que le preocupaba era eso, como había tanto recambio en el Consejo Provincial de Educación, que no sabía con quién iban a tener que negociar de acá a un mes. Bueno, sonó muy fuerte el rumor, ¿no? En el medio del cimbronazo del movimiento de gabinete, pero no ha habido, incluso sonó fuerte puertas adentro del propio Consejo Provincial de Educación, pero no hubo comunicación alguna oficial y de hecho, bueno, estás viendo que toma la palabra en nombre de... ¿Pero se están barajando nombres o no? ¿No? No se barajaban nombres, sino que se barajaba la posibilidad de que pudiera salir de la presidencia del Consejo Provincial de Educación, pero fue un rumor que cobró mucha fuerza hace semana y media, 2, pero el cual no fue ratificado de ninguna manera. ¿Un rumor con nombre y apellido? O sea, ¿es que lo que yo estoy pensando o no? Porque yo escuché por ahí un rumor. No, por eso, yo te digo, otro nombre no había, sino que el nombre de ella misma, de Iris Ragido, renunciando a la presidencia del Consejo porque fue
nos los han consultado y lo hemos consultado también en su momento porque era algo que circulaba muy fuertemente, como pasó también con otros ministros en otra etapa de este propio gobierno, pero no hablando de alguien que vendría en lugar de, sino diciendo que podría irse, nada más. Ok, entonces desterrado eso, porque hay una persona de iniciales BB, Ajá. BB, que se decía que... pero ¿Bebe Contepomi? BB... No lo veo a Bebe Contepomi, el ministro de Educación, che. Pero Bebe, no, pero no. por el momento no es algo que sea parte de la realidad o de la actualidad. De hecho, yo entiendo que si habla a nombre del Consejo Provincial de Educación en este marco, no hay que pensar nada distinto, digamos. Donde hay también movimiento y donde no hay ofertas salariales en Puerto Deseado. Nosotros nos vamos a ir hacia esta localidad del interior provincial para hablar con Andrés Pérez, que es el referente, el secretario general del SOEM de Puerto Deseado, porque justamente continúa una extensa medida de fuerza ya en el marco de una paritaria desierta, vacía, en la cual no han ofrecido desde el municipio, del Ejecutivo Municipal que encabeza Juan Raúl Martínez, propuesta para la recomposición salarial. Así que vamos a saludarlo a Andrés Pérez, que está del otro lado de la línea telefónica y con quien vamos a hablar justamente de este presente que atraviesan los municipales de Deseado. Andrés, buen día, ¿cómo estás? De este lado Héctor, Rodrigo y Julián, perdón, ¿cómo te va? Bueno, buenos días a todos, buenos días Héctor y Julián. Esto es así, han tratado de establecer instancias paritarias en las cuales incluso en alguna ocasión no asistió el propio Ejecutivo, no hay oferta, no hay novedades y ustedes están con medida de fuerza. Sí, es así. Nosotros desde el 30 de septiembre que estamos esperando una mesa salarial que se vino a realizar recién el 10 de octubre, donde el Ejecutivo, los paritarios del Ejecutivo manifiestan con el cierre de la mesa salarial porque ya no pueden dar más aumento. Ellos acotan a todo esto que ellos ya han dado mucho aumento. Podemos hablar mucho de porcentaje, pero los sueldos miserables que nosotros hoy tenemos acá en Puerto Deseado son muy bajos, no alcanzan ni a la canasta básica que tendríamos que tener por lo menos un acercamiento. Claro, porque hay como una doble situación que se presenta y lo hablamos siempre con los referentes sindicales, que está, digamos, el coeficiente, el número de la inflación, que en algunos casos se empata, en algunos casos se supera un poquito la oferta, pero eso no termina sirviendo para una recomposición salarial de fondo, porque al uno contrastar ese salario que a vos te dicen, este año tu salario aumentó un 70 y pico %, vamos a decir a modo de ejemplo, pero en la canasta básica no estás ni cerca, vos comparando tu recibo de sueldo y demás, no estás ni cerca. Está bien, se me incrementó un 70 y pico %, pero sigue sin alcanzarme para vivir. Obviamente, nosotros esa situación la estamos viviendo día a día con los compañeros municipales. Hoy es muy difícil vivir acá en Puerto Deseado, donde tenemos un sueldo miserable, donde una categoría 24 está cobrando alrededor de 420.000 pesos. Donde los servicios hoy se nos vinieron muy por las nubes, donde un compañero paga una boleta de luz 130, 200.000 pesos, gas 75.000 y así seguimos sumando. Andrés, no tenemos, sí. Perdón, no tenemos tampoco una ART como corresponde dentro del municipio. El tema de las altas de la obra social están tardando un montón, donde tenemos también compañeros que necesitan la alta de la obra social porque se lo descuentan mes a mes y no la tienen como corresponde. O sea, tenemos bastante dificultad acá en Puerto Deseado. Andrés, y eso no lo ve el intendente. Claro, Andrés, Héctor te saluda, ante todo, buen día. Te quería consultar 10 días para que se reúnan, primeramente para que el Ejecutivo responda o vaya a la mesa paritaria. Y uno
tiene la presunción que hay una dilatación de los tiempos, como que el Ejecutivo le quiere ganar, pero no sin dar una respuesta, le quiere ganar por agotándolo, ¿no? Con la larga espera. Claro, nosotros venimos esperando desde el mes de septiembre, del 30 de septiembre. Mirá. Nosotros hemos estado con la buena predisposición, esperando todo como corresponde. Y nos insta el Ministerio del Trabajo a sentarnos a fines de noviembre. Nosotros a fines de noviembre no le podemos decir a nuestros hijos, esperen hasta fines de noviembre a ver si el Ejecutivo se levanta con ganas y nos da un aumento. Hoy la necesidad es hoy, no es para mañana. Hoy tenemos la necesidad. Sí. Además, así que nosotros lo que estamos peleando es eso. Hoy, por ejemplo, nos hemos acercado a las 10 de la mañana con los compañeros a manifestarnos frente a la puerta del municipio y nos encontramos que tenemos cerrado el municipio con policía. No nos es una falta de respeto hacia el trabajador que venimos sintiendo desde el 10 de diciembre cuando ellos asumieron. Además pienso en una ciudad como Puerto Deseado, ¿no? Donde el contraste entre trabajador, en este caso público, ¿no? Con, se supone, condiciones básicas resueltas, no las tiene claramente, y el contraste con trabajadores, por ejemplo, de la industria pesquera, ¿no? Que tienen, según la temporada, ¿no? Otras posibilidades, Sí. ¿no? Y se establece un contraste significativo, ¿no? Claro. Sí, obviamente, eso es todo un contraste de que vivimos día a día acá en Puerto Deseado. Otra que es una ciudad que tiene todo, no puede ser que no entre plata o que no vaya plata. Nosotros lo único que le pedimos al señor intendente es que él empiece a gestionar, que gestione en provincia. Hoy en día tiene todos los, como se dice, los planetas alineados, tiene nación, provincia y bueno, y local. Así que eso es lo que nosotros le pedimos, que él empiece a gestionar. Si nosotros tenemos, como sindicato, tenemos que acompañarlo a Río Gallego, a hablar con el gobernador, solicitarle, no sé, plata para el municipio, lo hacemos, estamos predispuestos. Pero que él nos convoque a una mesa y bueno, y nos sentemos a discutir. Buen día, Pérez. ¿Cómo le va? Le habla Rodrigo Arredondo. Pérez, una consulta. Recién hace unos minutos nomás, hace esto fresco. Acaba de hablar el intendente de Puerto Deseado, Pirri Martínez, y dijo textualmente que en lo que va del año ya otorgaron un aumento del 130% y que los salarios de los trabajadores de Puerto Deseado están 30 puntos arriba de la inflación. Sí, yo puedo hablar mucho de porcentaje, como le decía a tu compañero, pero nosotros no alcanzamos ni cerca la canasta básica. No nos puede comparar, como decía él en un medio, que el municipio es el mejor de toda la provincia. Él puede dar mucho, puede decir que nos dio un 130%, pero el sueldo es miserable, hoy de los compañeros acá municipales. Puede ser, como él dijo también, que fue culpa de años atrás, de los gremios que hemos aceptado, aumentos irracionales o aumentos negros, pero yo estoy hablando hoy mi gestión y yo voy a pelear por los trabajadores. Andrés, estamos hablando con Andrés Pérez del SOEM de Puerto Deseado. ¿Cómo continúa su plan de desarrollo, su plan de lucha, o lo que tengan en carpeta justamente para poder llegar a buen puerto, ¿no? Con estas gestiones? Nosotros esperando que el señor intendente nos convoque a una mesa, que podamos charlar y que podamos discutir todo lo que tengamos que discutir. Y bueno, y nosotros como entidad gremial ya hemos largado con un paro por tiempo determinado hasta que él nos pueda convocar. Perfecto, bueno. Acá lo que yo le digo al señor intendente, que muchas veces uno tiene que agachar la cabeza y tratar de solucionar o discutir las cosas. No hay que ser tan altanero o quererse llevar todo por delante. Creo que los trabajadores hacemos el trabajo día a día y tenemos que tener una respuesta de parte de nuestro patrón, más que nada. Perfecto. Andrés, muchas gracias por tu predisposición y estamos en contacto para seguir teniendo presente la situación allí de los municipales de Deseado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes
y un saludo a todos. Andrés Pérez dialogaba con nosotros, el secretario general del SOEM de Puerto Deseado, con quien justamente repasamos este reclamo por una paritaria que otorgue una recomposición al poder adquisitivo de los trabajadores. El municipio, como lo citaba Rodrigo, dice que el aumento de lo que va del año ha sido el 130% y que con eso es suficiente, por sintetizarlo de alguna manera, nos decía Andrés, no nos alcanza para vivir. Vamos a ir rápido a una pausa porque tenemos una interesante entrevista, si todo sale bien, después de esta canción que vamos a compartir. Catupecu Machu reversionando a Lisandro Aristimuño, Para vestirte hoy. Y mirarte horas enteras. Puedo acercarme a vos y no ser tan terco, pisando la basura del puerto. Desde el mar no hay piedad si vos no te mojas. Se cansó la ansiedad, la pena y el dolor. Puedo desestructurar todo tu misterio, pecando sin pensar en lo bueno. Amarrarme a tu sol, ser más sincero en medio del calor de febrero y contar cada luz que nos hace temblar, desnudar la canción para vestirte hoy. Puedo descontracturar todo tu veneno y hacerlo caracol en el suelo. No parar de festejar cada fragmento y darme el gusto de que sea nuestro. Despertar en el mar y ser la espuma gris, desnudar la canción para vestirte hoy. Sugerencia o pedido. Escribinos ya. Saca ese melómano dentro tuyo.
Esta primavera 2024, el rock suena muy bien. WhatsApp 2966 51 60 51. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Así es, Brian, continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día. Ustedes ya saben, le mando un saludo a Anto, que me manda la correspondiente foto del estéreo con el 100.9 sintonizado en una mañana de trabajo que creo que está concluyendo, y mientras disfruta de este sol que abraza. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Así que le mando un saludo, un cariño. ¿Quién cocina hoy? Nadie. No sé, yo tengo comida acá, así que... Ah. Y aparte que yo tengo noche en verde después, estimado. Tiene la jornada más larga hoy. No, olvídate, XXL hoy, así que por lo menos yo no cocinaré. Si alguien quiere cocinar y traerme, golazo. No vamos a perder más tiempo porque desde China, sí, como bien escuchan, desde China está contactado con nosotros ya a esta hora el interventor de ICRT, en el marco de la gira que junto con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, están desarrollando justamente en caso puntual de yacimientos carboníferos Río Turbio, justamente llevando la propuesta, el potencial, buscando inversores o compradores en realidad de la materia justamente producida allí en la cuenca carbonífera. Pablo Gordillo está del otro lado de la línea y lo saludamos y le agradecemos por su tiempo en medio de unas jornadas, imaginamos, ajetreadas y que no deben ser nada sencillas. De este lado, Héctor, Rodrigo y Julián saludándolo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Héctor, Rodrigo y Julián? Buenas noches desde acá de China. Acá son casi ya las 10:30 de la noche, así que bueno, saludarlos y bueno, a disposición para contarles en qué andamos. La verdad que ha sido un viaje largo, más de 3 días para llegar a reuniones importantes donde nos invitaron a participar de una feria minera primero, y luego a partir de hoy llegamos a una provincia minera, una provincia costera que tiene mucha relación con la cuestión carboeléctrica, así que bueno, aprendiendo, tratando de ver qué podemos generar para armar algún vínculo importante con ICRT y la provincia de Fujian. Literalmente otro mundo, ¿no? China, digo, desde lo cultural, desde incluso la concepción que nosotros podemos tener desde aquí de lo que es, ¿no?, mal llamado, mal sintetizado como comunismo, porque claramente lo que uno percibe son modelos de negocio, empresas serias que, si bien quizá no tienen la cuestión sindical que nosotros, con la que nosotros contamos aquí, sí son industrias de avanzada las que se ven allí, ¿no? Mira, acabas de dar en la tecla de algo muy importante que quizás queda en la mente de los argentinos y que ha cambiado. A partir del inicio de los 80, China cambió ese comunismo del que hablábamos, de la mano de obra barata, por una tecnificación, fue desarrollando industria, fue incorporando tecnología y fue desarrollando una clase media muy importante. Eso hizo que hoy sea uno de los países más pujantes y que sea número uno en muchas industrias, como por ejemplo la minera. Y por ejemplo en lo que es la carbonífera, que es la principal consumidora de carbón y la principal generadora de carbón, o sea, importa y genera energía a través de carbón como la número uno del mundo. Entonces, no podríamos no estar acá. En la feria minera que se desarrolló ayer, nos planteaban esto, o sea, el manejo del conocimiento, del uso y la tecnología y todo lo que tiene que ver con equipamiento, infraestructura, hoy lo tiene China. Es verdad que cuesta por ahí ingresar, el idioma es una barrera importante, pero bueno, el gobernador decidió armar esta gira
nos invitó cordialmente a participar, porque nos parecía que la propuesta que nosotros teníamos respecto del carbón podía ingresar en todo lo que era también las distintas reuniones que él iba a tener respecto de represas y de otras empresas. Así que bueno, acá estamos, hicimos un gran esfuerzo, la verdad que, como te decía, el viaje es intenso y las reuniones se plantean en distintas localidades. Para la feria minera tuvimos que viajar 3 horas en tren para llegar a una localidad que se llama Tinjian. Así que bueno, tuvimos un panel, tuvimos una invitación cordial del embajador de Argentina en China, que nos abrió el panel para que expongamos. O sea, ICRT estuvo presente por primera vez en la historia en un panel de una feria de las mineras más grandes del mundo. Hicimos contactos con Colombia, con India, para poder empezar a ver qué podemos trabajar en conjunto, y bueno, empezamos a darle una forma comercial por ahí a la empresa que no tenía. Y se abrieron oportunidades fehacientes, se pudo charlar en concreto con algún representante de alguna empresa para poder generar. Yo creo que, o le pregunto también si la única intención es poder vender el carbón en sí, o hay otras posibilidades, no sé, de inversión en la empresa. ¿Qué otras posibilidades también han visto allí o han encontrado ustedes? Mira, lo principal, vos lo dijiste, es tratar de vender el carbón que tenemos a disposición, más de 60.000 toneladas que podrían estar disponibles para la venta. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros necesitaríamos mejorar la producción de carbón, y eso significa la mejora de infraestructura, de equipamiento, tecnología, que hoy no la tenemos, China la tiene. Eso sería el segundo paso. Y el tercer paso es activar, como ustedes lo saben, y lo estamos ya trabajando, a partir del lunes ya se incorporó el nuevo coordinador y también el equipo de trabajo de usina, para ver cómo empezamos a trabajar la reactivación de la usina de 240 megawatts, que es un objetivo interesante, pues nos lo está solicitando el gobierno nacional. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos para tratar de, no más de fin de año, tratar de tenerla operativa. Eso implica, por supuesto, inversiones, implica registros, hacer trabajo y demás, pero bueno, enfocándonos en lo que es este viaje, nosotros tenemos, quiero decir algo concreto, vinimos con reuniones concretas con sectores, empresas públicas y privadas que están interesadas en invertir en Santa Cruz principalmente. Por eso hemos acompañado al gobernador, y después también en lo que es el manejo y la mejora de lo que es ICRT. Buen día, Pablo Gordillo. Héctor lo saluda, y bueno, le quería consultar, pues me quedé pensando justamente lo que mencionaba, el tema comercial, ¿no? Del tema de exportar carbón, de vender carbón, que tanto bien le vendría a la empresa, ¿no? Y los mercados, ¿no? Porque uno por ahí, y este ha sido un tema increíble, que no sé, ahora San Nicolás ya hace años que no compra carbón de Río Turbio, o no se abastece, al contrario, lo traía de Colombia. Pero ¿cómo está el tema de esos posibles mercados para el carbón de Río Turbio? ¿Hay un real y manifiesto interés? Hay real y manifiesto interés. El gran problema son los intermediarios que hay. Eso es un tema no menor. Los contratos a veces que ellos proponen también, donde nos implican ciertos esquemas de confidencialidad o esquemas de jurisdicción a los cuales nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros creemos que todo el manejo tendría que hacerse desde Argentina. La mayoría de los interesados han sido en este momento, hasta meses atrás, han sido traders, no son directamente países o empresas, sino que hay intermediarios que quieren, que están interesados, y que ellos tratan de manejar un precio para luego vender más caro, que en esto no estamos hablando de un delito, es una cuestión normal. O sea, lo que son los intermediarios de venta o los traders al exterior existen y están registrados debidamente. El tema es que lo que ofrecen a veces es un precio muy por debajo de lo que nosotros estamos autorizados a vender. Entonces, en ese aspecto estamos analizando algunas circunstancias, como por ejemplo la posibilidad de exportar carbón a China, que tenga quizás un precio un poco más competitivo, pero por sobre todo tratar de ver la posibilidad de generar esos vínculos que pueden darse respecto de, por ejemplo, ciertos fletes que vuelven a China vacíos luego del ingreso al país con algún tipo de producto. Entonces,
son todos canales que se empezaron a abrir. Hay una gran predisposición de parte de algunas empresas que hemos tenido vínculo en la feria minera, pero por sobre todo ahora en Fujian, que es donde se da ese esquema de relación con puerto. Y bueno, un tema no menor, ¿no? Esta provincia que estamos visitando a partir de hoy tiene 14 centrales carboeléctricas activas. Claro. O sea, tiene un uso de carbón constante. Cuando nosotros les mencionábamos 30.000, 40.000 toneladas, se reía. Es poco Nosotros para somos ellos. mucho más. Es muy poco para ellos, pero sirve, por supuesto. Otro dato, Europa está entrando en el invierno, la guerra de Ucrania con Rusia sigue activa, por lo cual hay muchos países que están usando carbón para generar energía. Y bueno, como te mencionaba, tuvimos reuniones y una especie de ronda de negocios donde se presentó Colombia con una posibilidad de trabajo con nosotros y también de India. En definitiva, imagino, ¿no? Estas gestiones en muchos casos y sobre todo en una situación como la ICRT, que es tan urgente, no son tan sencillas de resolver, ¿no? Porque cada uno, como usted lo decía, no tiene sus intereses y pugna por salir beneficioso, tal, el comprador de pagar lo menor posible, el vendedor por vender al mayor precio posible, pero también, digo, en una urgencia como la que tiene ICRT, eso gravita seguramente a la hora de la negociación. Y le pregunto también por ahí, si ellos tenían una imagen, si conocían a ICRT, porque entiendo que también son gente que a la hora de hacer negocios son serios y que no van a, digamos, no le van a dar lugar si tiene una mala reputación quizá una empresa. Y no estoy diciendo que ICRT la tenga, pero sí los constantes cambios y todos estos años de desmanejo, imagino que de alguna manera debe empezar también, ¿no? Mira, yo te voy a dar una respuesta simple que está en total sintonía con lo que nos planteó el gobernador Vidal. El tomar el desafío, la responsabilidad de tratar de hacer que la mina y la usina se pongan en marcha, es un objetivo prioritario para nosotros. Nosotros no venimos a hacer otras cosas que quizás se plantearon en las intervenciones anteriores. Queremos darle la personalidad jurídica que requiere ICRT, queremos darle el entorno y el organigrama que requiere para un buen funcionamiento, y en estas relaciones tratar de ver si nosotros podemos mejorar la producción, la tecnología, la cuestión de la planta depuradora, porque tenemos dos frentes de trabajo, tanto el carbón que se exporta como el carbón que necesitamos para la usina, que es que requiere especial tratamiento. Entonces, todas cuestiones que se van sumando y que bueno, yo no tengo, lamentablemente tengo pocos días de asumido, y quizás por ahí el desafío en esto ha sido, ustedes lo mencionaron, esa rapidez de vender el carbón. Nosotros lo tomamos, pero queremos tratar de vender bien, vender correctamente y tratar de generar un vínculo duradero, tratar de vender y seguir vendiendo a ese cliente durante un tiempo en base a lo que podamos cumplir. Claro. Hemos traído informes, hemos traído la especificación que se trabajó en la anterior intervención de realmente qué composición química tiene el carbón para ver si sirve o si interesa en distintos destinos del mundo. Así que bueno, se ha hecho un trabajo interesante. Esta gestión ha tomado la decisión también de crear un área de comercialización que no la tenía, entonces el área comercial de ICRT está en formación. La coordinación general de la mano del compañero Ruggeri también acaba de iniciar acciones en Turbio hace unos días. Entonces bueno, de a poco vamos a tratar de darle ese impulso. Sabemos que los trabajadores están con muchas ganas de que esto ocurra. Bueno, nuestra responsabilidad mayor y yo también siento este desafío de tratar de llegar con buenas noticias en los próximos días a la Argentina. En el marco de llegar con buenas noticias, ¿cómo está el tema de la termousina? Desde el desconocimiento simple le pregunto, y también que lo debe tener cualquier oyente, ¿han realizado alguna inspección? ¿Qué es lo que está faltando para la puesta en marcha de esta usina? La usina desde diciembre de 2023 está parada.
La decisión del anterior interventor fue netamente de trabajo en lo que es la producción de carbón. No se generó un solo peso, ni vínculo, ni relación para lo que es la activación de la usina. Esta nueva gestión tiene otra idea, que es tratar de vincular esa usina al sistema interconectado lo antes posible. Hemos hecho gestiones para ver si podemos conseguir algunos fondos para hacerlo, y por lo pronto ya se ha iniciado el armado del equipo para esto que vos mencionás, que es el diagnóstico y el inicio de ver qué es lo que nos falta para una puesta en marcha. Sabemos que entre los meses de septiembre, octubre, hubo actividad de la mina, de la usina, haciendo pruebas, se hicieron ingresos al sistema, donde se probó la capacidad y ver algunos temas técnicos, pero bueno, nos faltan cumplir con ciertos requisitos que nos pide CAMESA y el ENRE, por sobre todo. Se han abierto esas puertas porque hoy, no sé si ustedes están al tanto, el gobierno nacional acaba de anunciar un plan verano, vamos a tener un racionamiento de energía a partir de enero y febrero, así que bueno, yo creo que nosotros podemos trabajar y hacer un aporte desde lo que es la usina, por lo menos desde un módulo, para ver si podemos trabajarlo. En eso estamos, ya el equipo de trabajo empezó a armarse, ya tenemos gente designada con conocimiento de lo que es el trabajo de usina, que estuvo desde la construcción, así que bueno, en eso estamos. Calculo que en los próximos días también Energía nos ha pedido un presupuesto formal de lo que sería todo ese trabajo para la puesta en marcha, y bueno, ver si podemos destinar desde el gobierno nacional algunos fondos. No va a ser fácil para este trabajo. Ahora, si nosotros establecemos algún criterio de exportación de carbón, establecemos algún criterio de generación de energía también en algún lugar, bueno, vamos a poder generar algún ingreso que por ahí podamos destinar en lo que es usina y poder tener un beneficio mayor. Gordillo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Rodrigo Arredondo lo saluda. Lo escuchaba y pensaba que bueno, que claramente están en el lugar y en el momento correcto de la historia para hacer este negocio, para que Santa Cruz pueda vender carbón. ¿Por qué? Porque, bueno, China tiene la mayor cantidad del mundo, podríamos decir, de centrales carboeléctricas. Tiene también la carboeléctrica más grande del mundo y además también consume la mitad del carbón que se extrae. Ahora, me preguntaba, porque según estudios dicen que el uso del carbón en China alcanzaría el punto máximo en 2025 y que de ahí en adelante lo que se va a buscar es poner fin a la quema de carbón para poder cumplir supuestamente con el compromiso del Acuerdo de París. ¿Esto ustedes lo tienen en cuenta? O sea, ¿ustedes saben que tienen en cuenta este contexto de decir, bueno, vamos a China en este momento porque es el momento para vender? Porque de aquí en adelante se va a seguir consumiendo carbón en China después del 2025, pero irá en declive en función de lo que se dice. Comparto, Rodrigo, lo que decís. Es el año pasado y a inicios de 2024 fue la primera vez que China redujo sus emisiones de carbono en un 1%, que para ellos es bastante, pero no han dejado de tener activas sus centrales carboeléctricas. Entonces, te lo tomo desde un punto de vista estratégico quizás. Es verdad que el carbón que nosotros vendemos puede tener ciertas particularidades, está en un lugar de difícil llegada, y China, bueno, yo tardé 3 días en llegar en avión, imagínate lo que es por un barco y también todo lo que tiene que ver con un flete. Ahora, la única mina de carbón activa en el país, ¿cuál es? Río Turbio. Bueno, la única mina que tiene hoy producción, porque se ha hecho un trabajo interesante para que haya producción. Esto también es un sinceramiento que han hecho los mismos trabajadores, de tratar de cumplir con una exportación o con una cierta cantidad de toneladas cada cierta cantidad de días, que eso nos da previsibilidad hoy para poder yo avanzar en un acuerdo y decir, bueno, yo cada 60 días puedo cumplir con un embarque, que eso quizás antes no pasaba. Sí. Ahora, atrás de todo eso hay inversiones en el puerto necesarias, hay inversiones en el ferrocarril necesarias, necesitamos una locomotora más, hay cuestiones de la planta depuradora, hay cuestiones de la planta de agua, hay deudas impagables, sinceramente, de la empresa, impagables, como por ejemplo la deuda que tenemos con AFIP, la deuda que tenemos con proveedores, la deuda que tenemos con sistemas. Pero bueno,
llegamos a darle una forma y un formato de esquema de productividad, como lo dice nuestro gobernador, que es producir y trabajar. Si nosotros logramos eso, yo creo que ICRT va a levantar cabeza y va a salir adelante. Perfecto. Pablo Gordillo, interventor de ICRT, ¿le queda alguna gestión más por allí, alguna reunión o ya ha concluido con su agenda? No, recién mañana se inician las reuniones con 4 empresas ligadas al carbón, así que vamos a tratar de tener novedades para los próximos días. Buenísimo, buenísimo. Bueno, éxitos en esas reuniones. Muchísimas gracias por su predisposición y su tiempo. Sobre todo nos dijo que era claro, las 10 de la noche por allí. Así que doblemente agradecidos por ello y por hablar con nosotros, tomar la palabra en un momento en el que no es fácil tampoco hablar sin generar ilusiones o falsas expectativas, sino poder hacerlo con claridad, ¿no? Y poniendo la información sobre todo sobre la mesa. Así que estamos muy agradecidos y le deseamos que concluya bien el día. Les agradezco, a disposición, es verdad, son casi las 11 de la noche acá en China, y contarles que nosotros vinimos a comprometernos fuertemente por reactivar tanto nuestras represas como ciertas actividades productivas que tienen que ver con una relación fuerte que tenemos que retomar con China, y que es la pesca, la energía y la cuestión del carbón. Así que bueno, a eso vinimos, y ojalá que en los próximos días tengamos muy buenas noticias para Santa Cruz. Muchísimas gracias. Hasta luego. Abrazo. Un abrazo. Pablo Gordillo Arriagada, el interventor de ICRT, dialogaba con nosotros desde China. No puedo ni imaginar lo que debe ser China. Estaba pensando en eso. Pero claro, Pensaba, con todo respeto, ¿no? Gordillo, ¿podrá ver Netflix ahora? A las 11 de la noche, pues hora de acostarse. ¿Hay Netflix en China? No, debe haber un Netflix chino. Viste que ellos tienen todo su versión, digamos. Bueno, ahora WhatsApp, la llamada que acabamos de concretar es por WhatsApp, así que le están funcionando. Está bien. Si no me equivoco, él está muy cerca de donde encima es una zona tensa en este momento del mundo, que es Taiwán. Están las costas chinas, en la provincia de Fujian, que queda enfrente a la isla de Taiwán, donde entre el gobierno chino y el taiwanés hay un poco de tensión. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Rapidito y se pegan la vuelta. Y además que China es un país gigantesco donde hay metrópolis en toda su extensión. Porque las ciudades del interior son ciudades millonarias. Sí, uno siempre se queda con la visión de China del puerto de Shanghái, ¿no? Claro. Uno de los puertos más importantes del mundo, y después Pekín, y después alguna provincia, ¿viste? Pero luego, lo cierto que son países, cada provincia es un país, ¿no? Claramente. Y es la principal economía del mundo, hoy por hoy. Así que si hay que ir a conseguir inversiones, hay que ir a esos lugares, ¿no? Y sabes que pensaba también, porque él dijo, no, está complicado. A ver, reconoce que hay deudas, que hay que poner plata en infraestructura, pero también dijo algo que me dejó pensando, que es que en el medio, ellos no negocian, no es que Argentina negocia con China, Argentina negocia con traders. Hay gente que está en el medio Preguntale a DQ si le fue bien con los traders. Queriendo comprar carbón. Claro, los traders lo que hacen es disminuir el valor del carbón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos negociás con China, en realidad estás negociando con 5 o 6 tipos más que le van bajando el valor al carbón, y de repente el carbón que, no sé, vale 50, si lo vendés derecho, no sé, vale 1, vale 2, vale 3. Sí, y vale con los gastos 14 y la intermediación se lleva buena parte de eso. no es fácil, no tienen tarea fácil en China en este momento. Pero bueno, hay que... Además que lo tenés que hacer el negocio en chino. Claro, o sea, ¿cómo negocias en chino? Imposible. Cachichien. Cachichien. 99 centavos. Pausa no, nos vamos al móvil auspiciado por Zona Franca Tech. Karina Taverne está en la calle, se fue hasta Avellaneda y Sarmiento, allí, en la sede de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, donde hay medida de fuerza. En la calle es donde está la noticia, y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bueno, parece que sí, que está todo bien, y les habíamos dicho, les saludamos nuevamente a nuestros amigos de Nuevo Día,
que íbamos a llegar hasta la sede de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, porque habíamos visto algunos carteles en la entrada y bueno, por eso vinimos y estamos con Daniel Cabrera. Dani, gracias por este tiempo como integrante de la mesa paritaria, sos paritario, negociador en esa mesa, que bueno, ahora nos vas a contar cuándo se va a reunir y cuál es el cuadro de situación de los trabajadores de ASIP en este momento. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Karina. ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todos los periodistas. Bueno, actualmente la mesa se encuentra realizando medidas de reformalidad, digamos, en funcionamiento, porque o no se adhieren a la medida o son cargos de este actual gobierno y bueno, siguen trabajando. La realidad es que en su mayoría los trabajadores que estamos por lo menos nucleados en el gremio de ATE, sí, hemos realizado esa medida y estamos digamos con total apoyo de todos los afiliados e inclusive en el interior, o sea, de la provincia y Cava. El cuadro de situación específico es que todo esto se genera a través de una dilatación en el tiempo que hay con respecto a las negociaciones, porque tenemos una comisión de COPEL que es la que ayuda a poder presentar algunas ideas, algunos proyectos para mejorar las condiciones laborales del trabajador de ASIC, y no lo estamos pudiendo realizar debido a que hemos tenido algunas desavenencias con otro gremio, dado que no entiende que la reglamentación vigente dice que tenés que ser empleado activo para poder sentarte. No dice que no puede estar representado, por ejemplo, en este caso, voy a decirlo, es APAP el que está poniendo, digamos, este tipo de problema, y en realidad nuestra reglamentación nunca dice que no se puede sentar en ningún gremio. Solamente tiene la condición de que tiene que ser un trabajador activo, porque consideramos que justamente lo que pasa a diario es el que lo sabe, el que está trabajando en este organismo. Claro. Lo más lindo del caso es que APAP fue el que firmó esa reglamentación. Ya son parte de la que se firmó en su momento. Bueno, a raíz de ello hemos tenido ya tres reuniones truncadas por esta situación, en donde se ha pedido la intervención del Ministerio de Trabajo, y donde el Ministerio de Trabajo contestó que se debe respetar la reglamentación vigente, que hasta que no sea modificada se tiene que seguir trabajando como está. Claro. Bueno, esto todo desencadenó en que se juntó con las fechas de paritaria, entonces la COPRE, que es la que ayuda a llegar a las mesas de paritaria para homologar algo ya consensuado entre gremio y ejecutivo, no está haciendo... No pudo cumplir, digamos,